este debate que tiene por análisis la economía Domingo Cavallo, por supuesto, no requiere demasiada presentación, exministro y gestor de una época de la economía y de la historia argentina, que venimos diciendo en los últimos años parecía olvidada, y en los últimos días hasta el propio Mauricio Macri reivindicando a Menem y generando un debate sobre la economía de ese momento. Reivindicando al Menem de Cavallo, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Domingo? Bien, muy bien, Marcela. Gracias por este reportaje. Si me Es un permitís... gusto y además lo acabo de escuchar a Ricardo, con quien estoy 100% de acuerdo, así que me alegro mucho participar en este programa. Si me permitís, yo con Eddie estábamos analizando uno de tus papers del fin de semana, muy interesante de leer, porque a mí, según mi mirada, de todos los papers que escribís y que uno tiene posibilidad de acceder, es el más político. Es la primera vez que creo que en un año te leo tan político y tan rezagado el tema económico. Entonces, mi primera pregunta, y después vamos a repasar algunas de las cosas que escribiste, es la que hacíamos hace un rato. ¿Este problema que tiene Argentina es un problema político o es un problema económico? Es fundamentalmente un problema político y por no resolverse, obviamente se agrava el problema económico. Lo voy a relacionar con el tema del libro que Cristina le regaló al presidente. Si ella lo lee bien a ese libro, tiene que darse cuenta que el equipo de Surruil, que era un buen equipo y que tenía un líder que era Surruil y funcionaba realmente como un equipo económico, cosa que hoy lamentablemente el gobierno no tiene, llegó como llegó a una situación de aceleración inflacionaria muy grave, fundamentalmente porque no tuvo el respaldo político que se necesita para realmente sostener un clima de estabilidad, ¿no? Entonces, y podemos hacer un parangón también con el final de la convertibilidad, digamos, el año 2001. Ahí también, primero Ricardo, al que el propio Partido Radical prácticamente lo sacó del gobierno a los 15 días, y después, el periodo en que estuve yo, era con permanente oposición dentro del mismo Partido Radical, con lo cual en situaciones muy complejas, cuando el poder político, y no me refiero a De la Rúa, que apoyaba mucho, pero había opositores a De la Rúa que eran, digamos, trabajaban en contra de la posibilidad de que encontráramos una solución aceptable para la crisis que se estaba viviendo. La cuestión es más política que económica. Ahora, Cavallo, porque, sí. Eddie Zunino, ¿cómo va? Ahora tiempo. Lo que pasa, imagínense con... No, pero hago una pequeña interrupción. Eddie Zunino soy, ¿cómo está? ¿Qué tal, Eddie? Bien. Entonces el problema es político. Acá López Murphy planteaba hace un minuto que hace falta una amplia coalición para ponerse al frente de las soluciones que la Argentina necesita. Horacio Rodríguez Larreta está planteando una amplia coalición con el 70% del electorado. Sergio Massa anunció que va a salir a plantear una discusión de una agenda básica de 5 o 6 temas que generen una amplia coalición para darle sustentabilidad a esos programas que la sociedad política decida que son lo importante que se tiene que hacer más allá de la coyuntura. El tema es, ¿hay en la Argentina condiciones para que se arme esa amplia coalición política que tome el toro por las astas y resuelva las cosas? ¿O estamos partidos en dos indefectiblemente? No, yo creo que siguiendo la metodología que sugirió Ricardo, es decir, si por ejemplo Juntos por el Cambio y eventualmente, yo digo también Milei, pero bueno, eso por el momento parecen como incompatibles, pero yo no creo que lo sean tanto. Si logran armar una narrativa compartida que haga una buena interpretación de la historia y sobre todo que tenga un diagnóstico integral y una propuesta que abarque todos los aspectos institucionales de la Argentina y por supuesto en particular las instituciones económicas y la forma de encontrar las
las soluciones. Si se logra un consenso o una coalición amplia que respalde esa narrativa y esa propuesta de reformas, claro, entonces va a haber solución. Por Ahora, eso yo creo dentro de Juntos por el Cambio, Cavallo, está Sí. Horacio Rodríguez Larreta, que yo lo mencionaba en ese recién, está también Gerardo Morales. ¿Me dejás leerle algo a sí. Domingo? Porque justamente a mí me llamó la atención una frase de su paper que me gustaría desarrollar. Porque lo que más le preocupa a Domingo en este paper es justamente el enfrentamiento que hay en Juntos por el Cambio. Y habla del radicalismo puntualmente. Voy a leer textual tu frase, Domingo, para no parafrasearte y también para que nos explayemos sobre el tema este. El enfrentamiento más preocupante es el que se observa dentro del radicalismo, entre el presidente del partido y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los dirigentes más jóvenes liderados por Martín Lustó. Este enfrentamiento dentro del radicalismo es muy preocupante porque en cierta medida reproduce el que existió dentro de esa misma fuerza entre el alfonsinismo y el delarruismo y que tanto contribuyó al fracaso del gobierno de la alianza del 2001. Tocás un número que a la gente la pone nerviosa, Domingo, que es el año 2001. También, en una parte, sos muy duro con Gerardo Morales. A la gente le tendría que poner nervioso el año 2002, no el 2001. La gran crisis se produjo en el 2002 por el abandono de las reglas de juego que rigieron hasta diciembre de el 2001, entonces. Pero te pusiste muy picante con Gerardo Morales y de hecho, en una parte de tu texto decís que sin él se podría generar un consenso poniendo un frente de economistas. Y decís, en ese listado lo mencionás al señor que está acá con nosotros, Ricardo López Murphy, con Melconian, Lustó, Tetaz, Lacunza y Laspina. ¿Por qué lo ves tan tóxico a Morales? No, lo veo desde el punto de vista político. Sí, claro. Alguien que ataca la idea de un plan de estabilización, que puede ser la convertibilidad o el plan austral o cualquier plan bien diseñado que recree la existencia de una moneda capaz de no solo llevar a cabo las transacciones, sino preservar el valor de los ahorros, precisamente para que el ahorro pueda financiar la inversión. Quien ataca esa idea, para mí se excluye de la posibilidad de encontrar una buena solución a los problemas de la inflación y los problemas de la economía argentina, ¿no? Y eso me hace acordar un poco lo que ocurría con yo no diría el alfonsinismo, sino los radicales, de los cuales el que más yo recuerdo que era vocero en ese sentido, era este señor que ahora está con Cristina, Moró, Leopoldo Moró. Ellos en realidad creían que se necesitaba inflación y todas las ideas estas que lamentablemente nos han llevado a tantos años. ¿Vos coincidís, Ricardo? Eso le iba a preguntar a López Murphy si está de acuerdo. Aparte, Claro. López Murphy que tiene una historia que proviene del radicalismo Por supuesto. y que de alguna manera estas tensiones lo tuvieron en algún momento en el centro, ¿no? En el Un centro poquito. del debate. Sí, bueno, está claro que Leopoldo Moró representó a lo largo de muchos años la antípoda de mis opiniones, eso es cierto. ¿Y Morales ahora? Bueno, yo diría, me parece distinto. Yo creo que Morales hizo una discusión sobre la propuesta del diputado Cacase y yo lo censuré, los términos que él usó. Me parece que lo que hizo el diputado Cacase fue plantear una alternativa con la que yo tengo discusión y dudas, pero es un debate que tenemos que tener. ¿Cómo estabilizar a Argentina? Probablemente el camino que Cacase eligió no sería el que yo elegiría, pero me parece que el problema que él plantea
hay que darle respuesta y no podemos evadir eso. Cavallo plantea muy concretamente un plan austral, un plan de convertibilidad o algo que se le parezca. O sea, las referencias históricas son el austral y la convertibilidad, y se pasa por alto el plan Lavagna porque no tuvo un anclaje 1 a 1 con la moneda, ¿no? Bueno, pero yo iría más atrás. Yo iría, la Argentina supo tener con la caja de conversión de Pellegrini casi 55 años de estabilidad. O sea, Argentina tuvo menos inflación que Estados Unidos en la primera parte del siglo XX y crecimos más. O sea, no es que siempre fuimos equivocados. Por ejemplo, el ministro de Hacienda de Alvear volvió a la convertibilidad a los precios de preguerra. Eso no lo pudo hacer ni el Reino Unido ni Francia. Digo, en ese sentido, Domingo ha escrito un libro de historia económica, así que él ha recorrido esos temas con mucho cuidado. Asiente desde su cuadrito en la pantalla sobre el dato histórico de López Murphy. Cavallo, sí. Sí. No, que bueno, acá totalmente de acuerdo. veíamos Yo le quería asintiendo decir, sobre lo que planteaba históricamente López Murphy. sí, yo estoy completamente de acuerdo. Quiero decir que esta discusión que se planteó alrededor de si dolarizar o no dolarizar, 1 a 1 o no, no se puede referir a lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que es una discusión relevante para el armado de un plan integral que ponga en vigencia, que ponga en marcha el gobierno que asuma el 10 de diciembre del 2023. Obviamente que hoy día implementar, por ejemplo, una dolarización sería absolutamente imposible, porque obviamente no hay dólares para rescatar todos los pesos que hay en circulación. O habría que fijar un tipo de cambio de conversión que sería altísimo y que en lo inmediato provocaría un shock superinflacionario. Entonces, yo creo que la idea de Caccase hay que ponerla como una idea eventualmente para el plan de estabilización del próximo gobierno. Y en ese contexto hay que discutirla. Así lo planteó también Milei. Sí, Milei no dijo, sí, hoy hagan esto. Milei, al contrario, explicó incluso las etapas que él cree que hay que cumplir para poder llegar a la dolarización que él tiene en mente, que él la ubica como el resultado de un sistema de libre elección de la moneda. Pero habla de una reforma financiera previa, habla de una serie de etapas. O sea que no se lo puede juzgar ni una propuesta ni la otra, y otras que van a aparecer, pensando si hoy se podrían aplicar. Hoy obviamente no se pueden aplicar por Domingo, la situación que se está viviendo, sí. Vos de todas maneras, vos decís es esperable la propuesta de Milei también según su mirada de cómo tiene que ser la política, pero él justamente denomina la política como casta política, lo que se entiende hoy como los políticos, ¿no? Pero vos en tu paper también decís que lo que él propone va a terminar en una desorganización completa de la estructura productiva y en una hiperinflación por repudio generalizado del peso. No, yo no digo que no es que lo que él propone va a provocar eso, no. Yo creo que él hace su propuesta con una especie de pronóstico de que las políticas actuales y las que puedan continuar con la misma narrativa o el mismo enfoque van a terminar en una hiperinflación. ¿Y vos no considerás eso? Puede ser o no puede ser. Yo espero que no ocurra, o sea que no sean tan... Lo que dice que no es lo que está proponiendo Milei o el efecto de lo que haría Milei. Ahora, a mí lo que me llama la atención... No es lo que está proponiendo Milei. Exacto. Parte del supuesto de que cuando a él le toque estabilizar, va a haber una situación post. Sí, perfecto. Claro. Ahora, también es cierto... Perdóname, Marce. Me llama la atención en esta mesa, donde ustedes, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo, coinciden mucho, no tienen exactamente el mismo entusiasmo sobre la aparición de Milei en el cuadro político de la Argentina. O sea, a Cavallo se lo ve un poco más entusiasta con las propuestas de Milei y a López Murphy se lo ve un poco más distante, como veremos. Bueno,
Adelante, Perdón. Domingo. No, adelante, adelante. Yo creo que Milei está aportando ideas que muchos van a considerar extremas, pero que van en la dirección correcta, ¿no? Muchas de ellas quizás son un poco utópicas, pero en Argentina ha habido una deformación en la interpretación de lo que son buenas instituciones económicas, políticas, muy extrema, y por lo tanto también para luchar contra ellas a veces se necesita una confrontación hasta exagerada, ¿no? Ahora, coincido también con algo que ha dicho Ricardo. Obviamente que no se puede pensar en formar un gobierno confrontando con toda la clase política. Él utiliza esta expresión, casta política, que es muy frecuente en su discurso, pero a su vez, cuando le preguntaron cómo podría llegar a formar un gobierno, habló de precisamente toda la parte de Juntos por el Cambio. Bullrich, Macri. Que llaman los halcones. Claro. Yo creo que es una división un poco, digamos, literaria, o folclórica, pero a mí de todo lo que me asombra de lo de él es el ataque que le hace a Larreta, ¿no? Pero yo creo que él ha encontrado una estrategia comunicacional y política que le está dando resultados. Hay que tenerlo en cuenta. Yo no digo que él vaya a resolver los problemas de la Argentina, que vaya a ser presidente en el 2023, pero que es un elemento que quien quiera gobernar a partir del 2023 va a tener que tener en cuenta, no me cabe duda, ¿no? Lo dejamos a López Murphy entonces. Sí, no, yo coincido que finalmente, además yo alguna vez he planteado que la coalición va a tener que tener la apertura y la capacidad de absorber, porque va a necesitar más fuerza de la que tiene hoy para lo que hay que hacer. Que no es solo un plan económico, es una reforma de nuestras instituciones políticas, de nuestras instituciones electorales, de nuestras instituciones de distribución de recursos entre la nación y las provincias. La reforma que hay que hacer en la Argentina es inmensa, no se puede Ricardo, ir a hacer una cosa pequeña. En esta misma mesa, Javier Milei, cuando le planteamos hasta dónde llegaba el límite de sus alianzas y mencionamos tu nombre, él dijo, bueno, pero él momentáneamente decidió irse a trabajar con Larreta. No, con Larreta no, yo nunca, digamos, yo enfrenté a Larreta en la ciudad de Buenos Aires. A ver, ¿contra quién fui? Fui contra el aparato de Larreta. Yo no nací electo diputado porque alguien me puso con un dedo. Me lo gané batallando en una primaria contra el aparato electoral más eficaz que ha tenido Argentina en los últimos 30 años. Y lo hice, obviamente no es fácil enfrentarlos a ellos, y los he enfrentado en todo el espectro y venimos de tradiciones políticas diferentes. Ahora, yo en general nunca contesto las agresiones o las descalificaciones porque mi visión está en el porvenir. O sea, yo sé que todas las peleas que tengamos hoy después hacen más difícil acumular la fuerza. Así que yo no contesto nunca ninguna agresión salvo las del kirchnerismo. Esas contesto con mucha duda. Pues sabés que ahí no hay nada que acordar. Ahí no, yo creo que ese modelo está... Eso ha sido muy malo para el país. Nos ha llevado a un pésimo diagnóstico, a una errónea identificación de nuestros problemas. Y cuando uno identifica erróneamente los problemas, no puede arreglar ninguno. ¿Y Alberto Fernández está dentro de eso o fuera? Bueno, yo creo que él durante muchos años tenía una actitud distinta. Bueno, fue candidato con Domingo allá en el 2000, en el año 2000 integró la lista de Domingo. Él, si uno sigue los argumentos que usó entre el 2011 y el 2017, 2018, era uno de los críticos más severos y brutales de Cristina Fernández de Kirchner. Sus columnas escritas eran devastadoras. Ahora, obviamente han construido una cosa que terminó muy mal. Yo creo que les ha ido muy mal. Voy a hacer un punto acá porque quiero volver sobre el tema de inflación antes de que Domingo se nos desconecte. Vos no ves un escenario de hiperinflación,
Te pregunto esto porque fuiste de los pocos, que parecía que la voz minoritaria, que dijeron que febrero podía tocar 5% de inflación. Y hoy, en tus propios papers, decís que ese es el piso. Estás hablando de marzo, supongo, y también de abril. ¿Cuál sería la diferencia entre una inflación del 70 y un proceso de hiperinflación, Domingo? Bueno, al decir que es el piso, quiere decir que también puede ser más alta, ¿no? Pero yo creo que si mínimamente tratan de respetar los compromisos que asumieron con el fondo y no se produce una crisis política extrema entre el albertismo y el cristinismo, digamos así, probablemente puedan llegar al 2023 sin que haya un proceso de hiperinflación, pero que va a ser incluso más alta que la que hemos tenido hasta ahora, no me cabe ninguna duda, porque como bien explicó Ricardo, dentro del propio esquema del fondo está que se necesita la inflación para licuar las LELIQs y los pasivos del Banco Central. Por otro lado, si uno mira, por ejemplo, cómo aumenta la recaudación, obviamente que la recaudación aumenta, está aumentando alrededor del 60% anual, es decir, al ritmo de la inflación. Si realmente tuvieran éxito en bajar la inflación, seguramente se les agravaría el problema fiscal, porque como no encaran para nada la reducción del gasto, al contrario, el mismo acuerdo con el fondo dice que van a aumentar el gasto en términos reales. Hay una serie de inconsistencias. Te hago una consulta sobre algo que escribiste que también me sorprendió. Vos mencionás que la virulencia que ha tomado el enfrentamiento dentro del oficialismo, haces referencia por el Fondo Monetario, hace muy difícil predecir que el gobierno llegue a implementar las medidas contempladas en el acuerdo sin graves conflictos sociales. Aún no se han tomado medidas como el aumento de las tarifas de los servicios públicos y los ajustes del tipo de cambio oficial al ritmo de la inflación, y ya existen manifestaciones multitudinarias. En efecto, tuvimos la 9 de julio cortada prácticamente 3 días. ¿Qué significa yo eso lo escribí antes del corte en la 9 de julio, pero obviamente que con parte del gobierno, el cristinismo, anunciando que el programa que han hecho con el fondo no se va a cumplir, planteando insistentemente la necesidad de aumentar más el gasto, impidiendo las medidas necesarias para reducir los subsidios, obviamente que es de esperar que haya ese mismo sector aliente a los grupos. Claro, pero por eso te vuelvo a preguntar. Por eso te vuelvo a preguntar para tratar de comprender tu mirada. La probabilidad que vos ves de que se cumplan con esas metas con el Fondo Monetario, evidentemente son muy pocas. Entonces, si no se cumplen, ¿por qué no pensar en que la inflación va a poder ser una situación descontrolada de aquí a 2023? Yo creo que si los desvíos, que seguramente los va a haber, no son extremos, el fondo va a dar lo que se llama los waivers, como para que puedan llegar hasta el 2023. Pero siempre advierto, lo que desata un proceso de hiperinflación es el conflicto político. Y si siguen peleándose y si siguen desde el cristinismo poniéndole palos en la rueda no digo al equipo económico porque no existe, a Guzmán y a Alberto Fernández, y alentando a lo mejor a grupos como el Polo Obrero y esos grupos que manifiestan en las calles, bueno, obviamente que ahí el riesgo de un descontrol inflacionario aumenta. Ayer, y ya para irlo despidiendo a Domingo Cavallo con la gentileza que tuvo de atendernos, ayer Alfredo Cornejo, la pregunta es también para Ricardo López Murphy, que están más en sintonía, en la intimidad de Juntos por el Cambio. Alfredo Cornejo, el exgobernador de Mendoza y senador nacional, planteaba que esto puede terminar en si se dan todas estas condiciones que decían, en una asamblea legislativa definiendo quién gobierna la Argentina en el último tramo de esta gestión. La verdad que sonó bastante alarmista o apocalíptico el planteo, pero no es muy distinto que lo que estoy escuchando ahora.
Sí, sin duda hay la fragilidad política es muy disfuncional a los problemas económicos que enfrentamos y creo que las contradicciones y los conflictos internos del gobierno han generado un deterioro adicional a una situación de que de por sí era muy difícil, ¿no? Cavallo, ¿esto puede terminar en una asamblea legislativa definiendo quién termina el mandato de Alberto Fernández? Sonó muy duro a Alfredo Cornejo, ¿eh? No sé, pero a mí me parece que de alguna manera la aparente convergencia entre Massa y Morales apunta a eventualmente llevarlo a Massa al poder, reemplazando a Alberto Fernández. Es una impresión que yo tengo, ¿no? Y obviamente que eso se podría dar si hay un proceso de renuncia de Fernández. Y, no lo estás viendo ahora. Que asumir Cristina, perdón, no lo estás viendo para 2023, lo estás viendo ahora. ¿Más al poder? Bueno, obviamente que si hay una asamblea legislativa porque renuncia alguno de los digamos, el presidente o la vicepresidenta, porque si renuncia el presidente tendría que asumir la vicepresidenta, pero yo pienso que si se llega a una asamblea legislativa sería porque los dos renuncian, ¿no? Y en ese contexto pienso que alguien que está entre los dos y forma parte del actual gobierno, como es Massa, puede pensar que él puede ser elegido por la asamblea legislativa, no sé, pero yo la verdad es que no me animo a hacer pronósticos en este sentido. Respeto mucho más la opinión de... Fuerte tu definición. Menos mal, Cavallo, menos mal que no se anima, porque si se anima apagamos la luz y cerramos la puerta. López Murphy, no sé, un pronóstico que no quiere hacer Cavallo, pero que dentro de sus especulaciones por lo menos está la posibilidad. ¿Vos ves que hay una movida, una conversación, algo que apunta para este lado? Yo creo que no sería bueno para el país, y creo que Domingo comparte eso, de que hubiera una crisis institucional. Ya con los problemas que tenemos es suficiente para agregar alguno adicional. Ya tenemos suficiente problema sin crisis institucional. ¿Porque no conviene conversarlo o porque nadie está hablando de eso? Yo no lo sé eso, por lo menos yo no estoy metido en eso y yo deseo que las instituciones se respeten. Eso nos ha hecho mucho daño a lo largo de nuestra historia, ignorar las instituciones. Y creo que sería un error ir por ese camino. Así que yo espero que el presidente termine su mandato y que ocurra todo lo que tiene que ocurrir de acuerdo al sistema institucional. Yo los escucho hablar y reflexiono, ¿no? La construcción de 2023 mencionamos a muchas personas, de hecho ahora están mencionándolo a Massa. No mencionaste, Domingo, en tus papers a la Cámpora. Y hoy una persona que está cobrando mucha relevancia públicamente es justamente Guado de Pedro, que también se reúne con empresarios e intentó en su momento también ser una figura que se ubique para tratar de unir las distintas posiciones de la coalición gobernante. Bueno, yo no lo conozco a Guado de Pedro ni he podido entender bien cuál es la postura de él. Y la Cámpora a mí me parece que es una organización que parece una estudiantina, ¿no? Yo también fui dirigente estudiantil cuando estaba en la Universidad de Córdoba y realmente no la veo con, digamos así, con sustancia como para pensar en que pueden llegar a gobernar al país, ¿no? Antes de ir a la encuesta y ver finalmente cuál es el resultado de esa encuesta que los tiene como epicentro a los economistas hoy debatiendo, tenemos información urgente. Yo me tengo que ir, ¿eh? La información urgente tiene que ver con el sector de transporte de granos, que anunció un paro por la escasez de gasoil,
los sobreprecios y la inseguridad en los puertos. Así lo remite el comunicado del sector nuclear en la Federación de Transportadores Argentinos, que convocó a la medida para el próximo lunes desde la medianoche en rutas, plantas de acopio y terminales portuarias. Es un tema que lo traigo a colación porque quien mencionaba justamente la situación de la energía es Ricardo López Murphy, hace un ratito nada más. Hasta lograr respuestas tendremos este paro efectivo que va a comenzar a las 00 del lunes, es decir, ya, hasta lograr respuestas, según resolvió la Federación de Transportadores Argentinos, FETRA, tras constantes aumentos, dicen ellos, del precio del gasoil y la falta de abastecimiento de combustible que consideran torna imposible seguir trabajando, ellos dicen, en condiciones razonables. Bueno, vamos a pedirle entonces a Domingo Cavallo para despedirlo que nos responda a la encuesta. Domingo, esto es por sí o por no, ¿eh? ¿Crees que volver al 1 a 1 podría ser una buena opción para terminar con la inflación? Se lo estamos preguntando al padre de la convertibilidad, así pasó la historia. Sí. Quien gestó la criatura. Bueno, sí, pero hay que entender que no es algo mágico. Tiene que ser parte de un programa integral y no es simplemente hablar de establecer un 1 a 1. Entonces, ¿qué contestaríamos en este minuto? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. A ver, vamos a ver qué opina Sí, la por gente. supuesto. Domingo, lo compartimos con vos hasta ahora. Igualmente podés seguir votando desde tu casa, ¿eh? Hasta ahora la mayoría contestó que sí. Casi el 55,4% para ser exactos, dice que sí, que volver al 1 a 1 puede ser una buena opción para terminar con la inflación. La mayoría en nuestras redes sociales, y pueden seguir votando, hasta ahora está contestando que sí. Alta aceptación entonces, por ahora, a este programa que tiene en la última memoria histórica tu convertibilidad. ¿Te sorprende? Bueno. No, es compatible con otra encuesta que vos hiciste, Marcela, que decía si había sido buena idea abandonar la convertibilidad en el año 2002. Y contestó la gente que no había sido una buena idea, ¿no? Y mayoritariamente fue importante aquella encuesta. Los otros medios no la divulgaron, pero está en YouTube. Está. Bueno. Domingo Cavallo, muchísimas gracias por este contacto con este contacto con Para que Sepas, así se dicen las cosas. Así desde Estados Unidos. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Gracias. Bueno, gracias, Domingo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que estés bien.